Hola dramaniacos y dramaniacas, soy Eli, bienvenidos un día más a El Arca de los Dramas. En el vídeo de hoy les hablaré de la película tailandesa de 2023, Susurros Mortales, también conocida por su título en inglés Death Whisperer y dirigida por Kui Tawiwatwanta. Susurros Mortales está adaptada de la novela Tiyot, A Distant Voice Wails Madly, escrita por Kritanont, que ya se ha convertido en una trilogía. El autor de la novela asegura que está basada en hechos reales que le ocurrieron a su madre, pero de eso les hablaré con detalle más adelante porque podría destriparles parte de la trama. Los personajes protagonistas de Susurros Mortales son Jack, Josh, Jock, Yad, Yam y Yi, 6 hermanos que se ven envueltos en un suceso inexplicable que cambia sus vidas para siempre. La película comienza con una escena escalofriante y un tanto gore en la que una joven muere en extrañas circunstancias a modo de preludio de lo que vamos a ver en las siguientes 2 horas. Susurros Mortales nos traslada hasta el año 1972 y nos cuenta la historia de una familia que vive en una aldea remota en la provincia de Kanchanaburi en Tailandia. Yad, Yam y Yi son 3 hermanas que deben atravesar el campo a diario para ir a la escuela. Una tarde, de regreso a casa, las 3 hermanas ven a una extraña mujer vestida de negro al lado de un árbol en el que hay un altar. Aunque deciden restarle importancia al asunto, a partir de ese momento Yam empieza a sentirse mal y como tiene fiebre, el segundo de los hermanos, Josh, la lleva al médico, pero le dicen que la joven no está enferma. En ese momento se nos presenta una subtrama con el regreso del hermano mayor, Jack, que vuelve del ejército tras recibir una carta de su madre. A pesar de que los médicos aseguran que Yam está bien, cada vez parece más débil y sus hermanas se dan cuenta de que se despierta en medio de la noche y empieza a tener comportamientos cada vez más extraños. Como si la misteriosa enfermedad de Yam no fuera suficiente, los trabajadores de la finca deciden que no volverán a trabajar porque tienen miedo y Jack siente que algo extraño está pasando porque le dicen que cuide de su familia. Los padres deben pasar una noche fuera y es entonces cuando todos los hermanos descubren que Yam sale sola de noche como si estuviera en trance y ven a una misteriosa mujer a la que intentan atrapar sin éxito. Eso lleva a que Yad le hable a sus hermanos de la extraña mujer que vieron en el árbol junto al altar y llegan a la conclusión de que podría tratarse de un espíritu. Pero sus padres no les creen hasta que se produce un giro extraño en la trama y aparece la figura de una mujer que se cuela en la casa y le arranca un diente a Yam con el objetivo de que un espíritu la posea. Jack pide ayuda a un sargento y a un chamán que les revela varios secretos del espíritu maligno que quiere apoderarse del cuerpo de Yam. Entonces, la familia debe hacer frente a sus miedos para sacar a Yam de la aldea y llevarla al hospital. Dentro de la temática de terror sobrenatural, la trama de Susurros Mortales resulta creíble, en parte gracias a la buena interpretación de los actores, y se puede seguir fácilmente porque su estructura es lineal y no se producen saltos en el tiempo. Es cierto que la primera escena parece que está un poco en el aire y no queda claro en qué momento se produce, pero luego, en los diálogos de los personajes, se aclara que la adolescente que murió era compañera de clase de Yad y es una posesión previa al caso de Yam. Como ocurre en la mayoría de las películas de terror asiáticas, la trama avanza lentamente. Vamos descubriendo lo que hay detrás de los acontecimientos de manera paulatina y la película no se basa en el susto fácil y constante. Aunque hay escenas gore y momentos de sobresalto, no es un terror exagerado, sino más bien psicológico desde el punto de vista de los personajes, que tienen que hacer frente a una situación que les resulta desconocida y que los lleva a formar una piña. Un ejemplo de ese terror psicológico es una escena en la que vemos a Jack arma en mano en un maizal en medio de la noche persiguiendo al espíritu y no sabe si le ha disparado a este o a su madre. La trama principal de la película se centra en la posesión de Yam, pero también hay diversas subtramas que nos permiten conocer con más profundidad a cada uno de los personajes principales a través de las relaciones existentes entre ellos. En la familia todos se llevan bien, pero Josh le guarda cierto rencor a Jack porque siente que los abandonó y él tuvo que ocupar su lugar en el trabajo y en la familia. A pesar de eso, acaban solucionando los problemas entre ellos cuando tienen que enfrentarse a la nueva amenaza que acecha a su familia. Algo un tanto similar ocurre con la relación de Yad y Yam, pero en el caso de ellas se produce a la inversa.
Las dos hermanas siempre han estado muy unidas, pero cuando Yam enferma, comienza a comportarse de un modo agresivo con sus hermanas e incluso acusa a Yad de haberla tratado mal, un hecho que levanta las sospechas de Yad de que a su hermana le pasa algo extraño y que luego confirma con Yi, a la que le da pavor quedarse a solas con Yam. Los personajes son bastante creíbles y coherentes. La dinámica entre ellos es la típica de una familia de una zona rural a principios de la década de los 70, en la que los hijos continúan con el trabajo en el campo de los padres y en la que el padre es la figura autoritaria que establece cómo viven sus hijos. La relación familiar está basada en un respeto absoluto al padre, si bien es cierto que Jack, que ha vivido lejos de ellos, es más despreocupado y eso saca un poco de quicio a su padre y a Joss. Los personajes a los que mejor llegamos a conocer a lo largo del film y con los que más empatizamos son Yad, Jack y Yam. Yad porque es la hermana preocupada por la situación y la primera en darse cuenta de que a Yam le sucede algo extraño. Jack se enfrenta al terror que vive su familia e intenta ayudar en todo lo posible, centrándose en salvar a su hermana, lo que lo lleva a tener que mantener la cabeza fría y enfrentarse a su propia batalla psicológica para encarar al espíritu. Es cierto que de los tres personajes mencionados, tal vez de la que menos sabemos es de Yam, porque desde que empieza a enfermar su personalidad cambia, pero eso no impide que no sintamos empatía en momentos en los que la vemos aterrada. La estructura de Susurros Mortales nos permite entender bien todo lo que ocurre hasta que se produce un giro inesperado con la aparición de Chaui, una mujer que ha estado practicando las artes oscuras, de la que los aldeanos se alejan porque se rumorea que perdió la razón tras ser poseída por un espíritu. En ese momento se produce un giro argumental y vemos que lo que en un principio parecía un caso más de posesión, en realidad parte de un caso de brujería. Dado que se trata de una película de terror sobrenatural, Susurros Mortales nos presenta una serie de sucesos inexplicables que casan perfectamente con su temática. Tal vez el elemento especial más inquietante sean esos momentos en los que Yam se despierta en medio de la noche en trance, mientras se escucha una especie de mantra que repite Ti-Yot una y otra vez y que deja inconscientes al resto de personajes, salvo que se hagan daño mientras lo escuchan, algo que descubren Yad y Jack y que les permite profundizar en lo que le está pasando a su hermana. En definitiva, Susurros Mortales es una película con buenos efectos, cuya trama y cuyos personajes hacen que nos metamos de lleno en la historia desde el principio y que nos sorprendamos y nos llevemos algún que otro susto a lo largo del camino, pero nada demasiado exagerado. Tal vez el lado negativo de la película, al menos desde mi punto de vista, es que nos explica la historia de la posesión de un modo un tanto superficial y descubrimos que Yam está poseída por un espíritu muy antiguo, pero no va más allá en cuanto al origen del espectro. Por otro lado, el final de la película nos deja entrever que hay una segunda parte. De hecho, la secuela se estrenó en cines en Tailandia en octubre de 2024. Y ahora les hablaré de la historia real que hay detrás de Susurros Mortales. Les advierto que esta parte de la crítica contiene spoilers, así que si no quieren que les destripen lo que acontece en la película, les aconsejo que solo vean hasta aquí. El relato de terror en el que se basa el film se publicó por primera vez en el foro de debate pantip.com en mayo de 2014 y el hilo original sigue existiendo, aunque con modificaciones. En un principio, la historia se titulaba Ghost Fever, Let's Hear My Secrets, que en español se traduciría como La fiebre del fantasma, escuchemos mis secretos, y se reescribió como una novela del mismo autor, Kritanon, en 2017. Kritanon asegura que la historia cuenta lo que le ocurrió a la familia de su madre cuando ésta tenía 15 o 16 años y vivía en una provincia de la zona central de Tailandia, un lugar que sigue siendo desconocido a pesar de las especulaciones que ha habido en internet al respecto. La madre de Kritanon tenía muchos hermanos y como vivían en el campo y pertenecían a una familia de agricultores, debían atravesar kilómetros de campos de arroz y jungla todos los días para ir a la escuela. En el camino tenían que pasar por delante de un árbol con un viejo altar de madera y su madre rezaba cada vez que atravesaban esa zona. Una tarde vieron a una mujer de mediana edad vestida de negro con el pelo a la altura de los hombros al lado del árbol. Las jóvenes no le dieron mucha importancia, pero su madre aseguraba que la mujer las había mirado fijamente sonriendo.
La hermana menor de la madre de Kritanon, Yam, se puso enferma a la mañana siguiente y no podía ir a la escuela porque no mejoraba. Por las noches, Yam se comportaba de un modo extraño, se sobresaltaba y le gritaba a su madre que alguien iba a hacerle daño. Los médicos decían que Yam solo tenía gripe y que se le pasaría, pero no fue así. Entonces, la familia se puso en contacto con un médico tradicional que empezó a darle medicinas a Yam. Al principio, él tampoco la creía cuando decía que había una anciana afuera que quería hacerle daño e insistía en que solo se trataba de una pesadilla. Más tarde, Yam volvió a ver a la anciana de pie al otro lado de la puerta sonriendo, pero esta vez también la vio el médico tradicional que había llamado a la familia, que le gritó que dejara de sonreír y que no regresara. Cuando el médico preguntó a los miembros de la familia si conocían a la mujer, le respondieron que no. Entonces les explicó que la anciana era una especie de recipiente deformado y antinatural y les advirtió que si volvía no debían dejarla entrar bajo ninguna circunstancia. A partir de ese momento empezaron a ocurrir cosas extrañas dentro de la casa. Yam empezó a ser sonámbula, la fiebre había desaparecido pero su personalidad había cambiado. Se pasaba largos periodos de tiempo sin dirigirle la palabra a su familia, se negaba a ir a la escuela y miraba fijamente a sus hermanas mientras intentaban dormir con la misma expresión de sonrisa que tenía la anciana, lo que aterraba a la familia. Mientras Yam se comportaba de ese modo, los demás empezaron a escuchar por las noches un sonido que parecía un rezo o un mantra que sonaba como Tiyot y que se repetía una y otra vez a pesar de que no veían a nadie. Una noche, los padres viajaron a la ciudad para ir a una boda y dejaron al hijo mayor, que había regresado del ejército, a cargo de sus hermanos menores. Durante la noche, los hermanos escucharon risas, silbidos y el mismo mantra que se repetía sin cesar. Mientras las hermanas estaban en el interior de la casa, los hermanos salieron al exterior y dispararon a una mujer que estaba en la oscuridad y a la que solo podían ver cuando alumbraban con una linterna. La anciana aparecía todas las noches, se acercaba cada vez más y solo la veían con la luz de la linterna, aunque dejaba huellas en la hierba. Regresaba incluso cuando le disparaban. A partir de entonces, empezó a aparecer de día y los padres se la encontraron sobre Yam en una habitación. La madre le lanzó un cubo de agua gritándole que se fuera y la anciana lo hizo sonriéndole de un modo espeluznante. La familia volvió a llamar al médico tradicional y cuando éste le preguntó a Yam cómo se sentía, ella le respondió que no era Yam. Entonces, el médico le comunicó a los padres que sospechaba que a Yam se le había comido una especie de espíritu maligno de una mujer que vivía cerca de allí y les confesó que otras personas también le habían contado historias de una mujer vestida de negro. Cuando visitaron a la anciana, se la encontraron tumbada en una esterilla con la cara cubierta con una tela y su familia alrededor. La anciana estaba muerta y llena de cortes y cardenales. A pesar de que la anciana había muerto, los sucesos extraños no cesaron. Por las noches seguían escuchando el mantra en susurros y las voces de miembros de la familia pidiéndoles que abrieran la puerta. Las apariciones continuaron hasta que encontraron el árbol de bambú que había aparecido al mismo tiempo que la anciana y que estaba en los alrededores de la casa. Cuando lo cortaron, dentro había algo podrido similar a órganos y lo quemaron. Entonces llevaron a Yam a un gran hospital y empezó a mejorar, por lo que la familia se preguntaba si tal vez la joven tenía una enfermedad física que nada tenía que ver con las teorías paranormales que les habían estado consumiendo durante semanas. No obstante, los órganos de Yam estaban dañados y un día, mientras aún estaba en el hospital, volvieron los síntomas y no pudo superarlos. En el pasillo del hospital, la familia vio a la mujer de negro sonriendo. Yam murió en el hospital debido a las lesiones y se difundieron rumores sobre lo que había ocurrido, pero lo cierto es que la verdad continúa siendo un misterio. El significado y el origen del término Tiyot tampoco está claro. Hay quienes apuntan a que podría pertenecer a la lengua Hmong y estar conectado con el mantra Om y que la historia tiene detrás algunas partes de folclore tailandés. Sin embargo, Ong Bum Jung, un experto en la cultura y las artes Hmong, dice que es una palabra que no tiene ningún significado y que de hecho nunca la había escuchado. Quienes hayan visto la película ya se habrán dado cuenta de que la historia que cuenta Kritanon sobre lo que le sucedió a su familia es prácticamente lo que vemos en Susurros Mortales, por lo que el film es bastante fiel a su relato. ¿Qué opinan ustedes de Susurros Mortales?
Recuerden que pueden compartir sus pensamientos con nosotros a través de los comentarios. Y si les ha gustado el contenido, no olviden darle al botón de me gusta. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo!